Muy buenos días con todos y todas. Quiero iniciar esta exposición al que he sido invitado, las personas de Xiña y de la Universidad UNED, que han tenido la amabilidad de abrir un espacio como este para poder compartir algunas ideas relacionadas a un tema actual, que es el tema de la educación superior y los conocimientos y saberes tradicionales o ancestrales, como generalmente se conocen. Me parece que en este congreso que se realiza en San José de Sociología es precisamente el espacio adecuado donde tenemos que empezar a discutir estos temas. Y esto obedece precisamente a que, el tema que nos ocupa es resultado de un largo proceso de luchas, de aportes a nivel de los conocimientos que han incidido de manera determinante en la forma como somos en la actualidad los pueblos autodenominados latinoamericanos. Y por otra parte, también en los niveles, diríamos, de cambios y de transformación que se han vivido en todo este lapso de los 500 años y particularmente de los últimos años, en el que enfrentamos una situación pues política, económica, social, ecológica grave, que hace que pongamos en entredicho varios de los fundamentos, ¿no es cierto?, de la cultura dominante, especialmente eurocéntrica, en búsqueda de alternativas de forma de vida, ¿no?, frente a al deterioro, ¿no?, y a la inviabilidad de un sistema político y económico como el que vivimos en la actualidad. En esa medida, quisiera plantear como referencia, y voy a hacer una exposición bastante general porque en la programación que se ha hecho de estos 2 días se va a tener el espacio y el tiempo suficiente para conocer ya experiencias concretas que posibilitarán profundizar en los temas que voy a dejar planteados. Entonces, en esa medida me parece importante tener en cuenta algunos elementos básicos de la reflexión sobre el tema de la educación superior y los conocimientos ancestrales. Una primera problemática que tenemos que tomar en cuenta es que en el proceso educativo y el proceso de educación de la educación superior hay que tomar en cuenta que están atravesadas por relaciones de dominación que todavía están vigentes, es decir, las relaciones de colonialidad del poder, ¿no es cierto?, y también del saber. Este es digamos, en la actualidad uno de los debates fundamentales que se están generando y se acaba precisamente el día de ayer de otorgar por la Universidad de Costa Rica el doctorado honoris causa, ¿no?, a uno de los intelectuales que ha aportado precisamente sobre este tema. El otro aspecto importante es que hay que circunscribir el debate sobre los saberes y conocimientos ancestrales en el marco de la crisis mundial económica, política, ética y ecológica. Es decir, frente a este deterioro y a la inviabilidad de un modelo, ¿no es cierto?, de desarrollo económico capitalista, hay la necesidad, ¿no es cierto?, imperiosa de buscar alternativas de sociedades que sustituyan, digamos, a este proyecto civilizatorio. Por otro lado, hay que tomar en cuenta también la emergencia del movimiento indígena y campesino como actor político, tanto al nivel local como internacional. Esto ha posibilitado avances muy importantes, ¿no?, que se han dado fundamentalmente por la capacidad de organización de propuestas
y de estrategias también de incidencia política, tanto al nivel nacional como internacional. Tenemos como resultado precisamente que los organismos al nivel multilateral han desarrollado diferentes instrumentos jurídicos y políticos que reconocen los derechos de los pueblos indígenas. En la mayoría de los países de América Latina, ¿no es cierto?, se han hecho reformas constitucionales o se han elaborado leyes específicas precisamente orientadas al reconocimiento de los derechos y lo que posibilita también un nuevo tipo de relación entre los pueblos indígenas y los estados nacionales. Haciendo, diríamos, en la actualidad como el cumplimiento de una fase de luchas orientadas, diríamos, a lo que es la lucha por el reconocimiento de derechos y estamos iniciando en la actualidad una fase de caracterizada, diríamos, por el ejercicio de los derechos, ¿no? Entonces, en esa medida, la participación, ¿no es cierto?, de esta responsabilidad no solamente es de los pueblos indígenas, sino de diversos actores, el Estado, de las instituciones estatales, y en eso me parece fundamental el aporte precisamente que deberían dar las universidades, que hay diversas expresiones que más luego lo voy a señalar, ¿no es cierto?, que se vienen desarrollando en América Latina de manera innovadora. Un elemento importante que hay que destacar es que en el ámbito de lo jurídico hay digamos, una ruptura con la visión tradicional positivista de la visión jurídica basada en el individuo para en la actualidad, ¿no es cierto?, iniciar un proceso de revisión de lo jurídico basado en el sujeto colectivo. Es decir, esto da origen a lo que es el pluralismo jurídico como una propuesta, diríamos, nueva, que requiere también de un trabajo importantísimo a desarrollarlo. Pero lo importante de esto es que en la actualidad hay un reconocimiento que en la década de los 70, 80 se desarrolló y que se ha logrado en la última década, que es el reconocimiento de los pueblos indígenas como entidades históricas y políticas, porque no somos solo un sector social, somos entidades históricas que buscan la participación, ¿no?, en el Estado como entes políticos con derechos propios. Esta nueva realidad jurídica y política también exige de un cambio al nivel de paradigmas, ¿no?, y de una elaboración también de digamos, epistemologías que permitan la elaboración de categorías para un conocimiento de esa diversidad. En esa medida se han generado nuevos paradigmas que no solamente han sido planteados por los pueblos indígenas, sino que en la actualidad es acogido por el mundo académico y por los diversos actores políticos a nivel internacional, como son los temas de la interculturalidad, de la plurinacionalidad, el summa causa y el buen vivir, etcétera, ¿no? Que ha generado todo un movimiento que está planteándose, digamos, la elaboración de una propuesta epistemológica para plantear un modelo de sociedad, ¿no es cierto?, desde el sur, basado precisamente en los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas. Esto me parece que es importante tomar en cuenta en el análisis, inclusive como elementos que deben ser tomados en cuenta para ver cuál es el avance que estamos teniendo en la educación superior en relación a los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas. Existe también un debate con respecto al tema que nos ocupa, con respecto al asunto de si los conocimientos de los pueblos indígenas son tradicionales, son ancestrales o son conocimientos también científicos. Al nivel de la filosofía, por ejemplo,
Como ustedes saben, a nivel de Latinoamérica, hace 3 décadas atrás todavía no se pensaba que había un pensamiento y digamos, una filosofía latinoamericana siquiera. Y, digamos, peor aún, sustentar la idea, ¿no es cierto?, de que hay un pensamiento, unos saberes, una filosofía indígena. Creo que en la actualidad eso también ha ido superándose, pero los pueblos indígenas han preferido, porque hay diversas posiciones, unos que plantean que también nosotros en la antigüedad teníamos ciencia, porque de lo contrario, ¿cómo se explica que se hayan hecho obras de infraestructura tan grandes que se han perennizado hasta la actualidad? ¿No es cierto? Por ejemplo, la red de caminos que fueron, digamos, casi el doble de lo que fueron los caminos del Imperio Romano, se realizó en lo que fue el Tahuantinsuyo, ¿no es cierto?, la construcción de las grandes pirámides, etcétera, etcétera. Estas, además de las ingenierías relacionadas al tema de hidráulicas, diríamos, para la cuestión de los sistemas de riego y de cultivo, etcétera, todos estos elementos pues muestran que hubo un pensamiento sistematizado, ¿no? No solamente, como se ha dicho generalmente, digamos que eran culturas salvajes con algunos niveles de conocimiento más domésticos, sino para poder impulsar, digamos, procesos de gran envergadura. En esa medida se ha preferido hablar, incluso para hacer una diferencia con respecto a la idea, diríamos, del conocimiento como verdadero, como ciencia, hemos preferido hablar más bien como, digamos, conocimientos y sabidurías, ¿no? Saberes que trascienden solamente el conocimiento. Tienen un elemento, diríamos, más de la capacidad de resolver problemas, de transformar la realidad, como de transformarnos también nosotros mismos para poder realizarnos como seres humanos. Esta idea se aproxima más a la idea, ¿no es cierto?, del summa causa, es decir, de la vida plena, ¿no? Entonces el conocimiento o los saberes no son meros conocimientos, no son meras tecnologías, son formas, ¿no es cierto?, de vida, de vivencia relacionadas con la naturaleza, ¿no?, que son las que se valoran, diríamos, a nivel de los pueblos indígenas. En esa medida, digamos, cuando hablamos de conocimiento tradicional o de las sabidurías de los pueblos indígenas, hablamos de un conjunto acumulado y dinámico, porque es cambiante, se transforma permanentemente, ¿no?, de saberes teóricos, de experiencias prácticas, de representaciones simbólicos, y que además estas se expresan a nivel del lenguaje, a nivel de las relaciones sociales, al nivel de la espiritualidad, ¿no es cierto?, y de la visión del mundo. Estos elementos, especialmente en el tema del lenguaje, es fundamental en el proceso de educación, porque como todos conocemos, ¿no es cierto?, si nosotros queremos conocer a otra cultura, necesariamente tenemos que conocer su idioma, porque ahí se expresan precisamente todos los códigos, ¿no es cierto?, de comunicación y de representación simbólica de la realidad que permite realmente conocer a una cultura. Igualmente el tema de la espiritualidad, que es un aspecto no solamente relacionado, digamos, al ámbito más abstracto, diríamos, de un ser supremo, sino que nosotros entendemos la espiritualidad como una convivencia, ¿no es cierto?, con todo el entorno. Esta relación de convivencia y de respeto es lo que entendemos como espiritualidad. Y obviamente las diversas visiones del mundo, este es un tema realmente apasionante y bastante amplio, pero es importante subrayar que en la actualidad, por ejemplo, la visión desde Occidente, ¿no es cierto?, que plantea la comprensión, el orden del mundo a partir de la unidad, es diferente a la visión
de los pueblos indígenas que parten de, digamos, el principio fundante, que es más bien la paridad o la multiversidad, ¿no? Por eso, cuando hablamos de cómo vemos el mundo, nuestra cosmovisión en el ámbito occidental, hablamos del universo, ¿no es cierto? Porque el principio organizador de todo es la unidad. Pero en el mundo indígena hablamos de la paridad o la multiversidad. Por tanto, nosotros no tenemos una visión de organización de la unidad, sino una visión de la pariversidad o la multiversidad. Entonces, esto mismo ya tiene una visión diferente, ¿no es cierto? Por eso la valoración, diríamos, de la diversidad en la actualidad es un aporte también fundamental para el conocimiento de nuestras sociedades, porque estamos superando precisamente esa visión colonialista y eurocéntrica que se nos ha impuesto. Una característica precisamente del conocimiento tradicional o del conocimiento y de los saberes, ¿no es cierto?, indígenas, es que son generados de manera colectiva y históricamente, ¿no es cierto?, en la interacción, en la interrelación con el medio ambiente o en nuestro idioma con la Pachamama. Entonces, podríamos un poco resumir diciendo que los conocimientos ancestrales son conocimientos específicos, ¿no es cierto?, sobre el medio natural y la gestión que se realiza sobre ella. Precisamente esta relación genera una cultura y por eso para nosotros es fundamental en la lucha política que se ha venido desarrollando en todos estos siglos, el tema del territorio y de la biodiversidad. También las formas de gobierno y de convivencia, ¿no? Porque precisamente en un territorio tiene que existir un gobierno que posibilite la reproducción, diríamos, ¿no?, de las condiciones materiales para reproducir la cultura. Igualmente, el tema también de las economías y de los sistemas productivos son elementos que le dan sostenibilidad, diríamos, a las sabidurías, ¿no? Los sistemas de educación, como la ciencia, las lenguas, las tecnologías, la medicina, los valores y, obviamente, la espiritualidad. Bien, entonces, un poco definido de esta manera, es importante que conozcamos también que, digamos, el resultado de un proceso de lucha de varias décadas ha posibilitado el reconocimiento ya de los derechos de manera formal. Y uno de los instrumentos importantes, iniciales del siglo pasado, es el convenio 169 de la OIT, ¿no? En el que podemos observar que este reconocimiento hace relación a que los gobiernos deben reconocer el derecho de los pueblos indígenas a crear sus propias instituciones y medios de educación, siempre que tales instituciones satisfagan las normas mínimas establecidas por la autoridad competente en consulta con los pueblos indígenas. Deberán facilitarles los recursos apropiados con tal fin. Es decir, desde el año de 1988, donde en realidad inicia un proceso también de reconocimiento y de institucionalización de las propuestas educativas de los pueblos indígenas en la región, se inspiran precisamente en este instrumento legal. Ahora, se han creado, diríamos, esto es también una reflexión que debemos hacer, realmente se ha posibilitado la creación de las propias instituciones y los propios medios de educación de acuerdo a las tradiciones y costumbres de los pueblos indígenas. Se ha otorgado los recursos necesarios para que éstas puedan funcionar. Son aspectos que debemos observar y quizás ya en
en las exposiciones que se van a tener en estos 2 días podamos profundizar sobre estos aspectos. Los programas y servicios de educación deben regirse por los siguientes principios, dice el convenio 169. La cooperación, es decir, los programas de educación tienen que ser elaborados en cooperación con los pueblos indígenas. Deben responder a sus necesidades. Se debe formar el talento humano, ¿no es cierto?, con pertinencia cultural. Los pueblos indígenas deben participar en la formulación y ejecución de esos programas y también deben transferir las responsabilidades que no lo pueden asumir inmediatamente de esos programas a los pueblos indígenas. Yo creo que en estos últimos 20 años se han hecho esfuerzos importantes, ¿no?, en ese sentido. En algunos países incluso logramos, podríamos decir, realmente una autonomía con respecto a la educación orientada a los pueblos indígenas. Pero creo que en esta última década hemos retrocedido en ese aspecto, por los problemas precisamente de homogenización de la educación, ¿no es cierto?, básica y universitaria, por los procesos de evaluación, en los que no se contempla, ¿no es cierto?, indicadores basados en las culturas indígenas para que podamos impulsar incluso propuestas basadas en la interculturalidad. Otro instrumento importante que hay que tomar en cuenta es el convenio de biodiversidad biológica, especialmente en el artículo 8, literal J, aprobado en 1992, donde se expresa lo siguiente: los estados parte respetarán, preservarán y tendrán los conocimientos y mantendrán los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinente para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad. Aquí hay ya un aporte fundamental sobre el tema de los saberes y conocimientos indígenas. Hay, digamos, al nivel de Naciones Unidas, se plantea la importancia, ¿no es cierto?, de la inclusión de los saberes y conocimientos indígenas precisamente en la perspectiva de lograr el desarrollo sostenible. Cómo esto se ha incorporado, ¿no es cierto?, en realidad en los sistemas educativos es un tema a evaluarse, porque en realidad hay diversas iniciativas que se han venido trabajando, yo diría en términos generales, de acceso de la población indígena a la educación superior, pero no de la incorporación de los saberes y conocimientos en el sistema educativo. Hay varios también convenios de la UNESCO, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, por ejemplo, en la que se plantea que se reconocen que los sistemas de conocimientos tradicionales son parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad y que es un imperativo ético protegerlos y promoverlos. Y el convenio para la salvaguardia del patrimonio cultural plantea que se figurarán, esto es para los gobiernos, las medidas encaminadas a su identificación, documentación, investigación, conservación, protección, promoción, mejora y transmisión, ¿no?, particularmente mediante la educación formal y no formal y la revitalización de los saberes y conocimientos indígenas. Entonces, este convenio, que es un mandato, como en realidad, ¿no es cierto?, se ha hecho los esfuerzos a nivel de las universidades en América Latina para que éstas puedan ser, digamos, incorporadas, ¿no? Y finalmente, la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, en el artículo 14, numeral 1, dice: los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos métodos culturales de enseñanza y aprendizaje, ¿no?
les debo decir que en la actualidad hay una referencia realmente muy negativa. Una de las propuestas innovadoras que se venía realizando en el sur, en mi país, en Ecuador, fue la Universidad Amauta Iguazí, la Universidad Intercultural y Comunitaria Amauta Iguazí. Esta se creó mediante ley, pero obviamente por los problemas de acceso a los recursos y el Estado también por su facilidad de no comprometerse con la educación superior indígena, se aprobó por ley, pero como una universidad privada. Y en el gobierno actual, que es un gobierno que se autodenomina revolucionario, la cerró, ¿no? Entonces, precisamente por los procesos de evaluación, ¿no?, que se han establecido, donde no se contemplan, decía, los criterios que deben reconocerse de la particularidad de un sistema educativo superior, comunitario e intercultural. Entonces, en este marco, digamos, tanto político como legal, podríamos decir de manera general que hay algunas iniciativas importantes, innovadoras importantes. La primera diríamos que es la propuesta más antigua, que es la de la educación bilingüe e intercultural. Esta al nivel de la educación primaria, ¿no?, secundaria, que ha tenido pues ya casi 25 años, en algunos casos 30 años de vigencia, pero que hasta la actualidad, o sea, no ha logrado consolidarse precisamente por los problemas relacionados a la manera como deberían incorporarse los saberes y conocimientos indígenas, porque como una propuesta pedagógica, ¿no es cierto?, de enseñar a través de las lenguas propias los saberes, digamos, los conocimientos, digamos, de la cultura dominante, eso sí ha ocurrido en la educación bilingüe intercultural, pero que sea una educación de los pueblos indígenas para su propio fortalecimiento, para el fortalecimiento de su propia identidad, esto todavía es un asunto que no se ha ido consolidando. Hay también programas de educación, especialmente universitaria, orientadas a los pueblos indígenas para facilitar el acceso a la educación y a la conclusión, digamos, de esa educación. Estos son de los programas más amplios que existen. Es decir, simplemente consiste en darles una beca de estudios, ¿no?, que lo dan los gobiernos o los dan las mismas universidades, pero nada más que eso, para que tenga acceso a la universidad. Hay también programas que son concertados entre las universidades y los pueblos indígenas para responder a necesidades específicas. Por ejemplo, en la actualidad hay varios programas orientados, por ejemplo, a gestión territorial, a la cuestión de gobernabilidad, también ahora relacionado al tema de propiedad intelectual, de los temas actuales, pero son aspectos muy puntuales que son de formación de cuadros técnicos para poder responder a esos problemas. Hay programas también de educación indígena superior. Estos programas de educación hay algunos ejemplos importantes que han sido impulsadas desde las mismas organizaciones que responden a una propuesta propia de educación para responder, digamos, a las necesidades específicas. Y finalmente, yo diría que se están impulsando los programas de educación intercultural, ¿no?, superior. Es decir, una propuesta, digamos, en este sentido, diríamos, seria de incorporar dentro de una propuesta educativa superior los saberes y conocimientos indígenas.
Este me parece que es un reto fundamental porque la mayoría de las universidades no son interculturales. Han incorporado algunos programitas, como decía, pero no hay una reforma curricular de las universidades, no se han generado las condiciones precisamente para que en todas las carreras se puedan incorporar los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas. Entonces, esta es una tarea que apenas inicia. Esas serían como las propuestas que hasta ahora existen. ¿Cuáles han sido las implicaciones, ¿no es cierto?, positivas que han generado las experiencias hasta ahora planteadas? Primero, la relativización de las nociones fundamentales de la cultura dominante, es decir, la idea del conocimiento superior, ¿no es cierto?, del conocimiento científico, de la verdad del conocimiento científico, frente, diríamos, a la inferioridad, ¿no es cierto?, de los saberes de los pueblos indígenas. También digamos, estos cambios han posibilitado también ver a los pueblos indígenas como actores y sujetos del conocimiento, ¿no?, a diferencia de la visión anterior que era simplemente de ser receptoras pasivas del conocimiento y de la inclusión en los procesos de desarrollo en general. Los saberes y conocimientos son alternativos en la medida en que son antisistémicos y descolonizadores. Este es un elemento también importante porque en la actualidad, precisamente, frente a la inviabilidad de la propuesta del desarrollo, las formas armónicas de vida comunitaria se vuelven alternativas, ¿no? También aportan a la construcción de sistemas de vida equilibrada socialmente, económica y ecológicamente, ¿no? Estos son como los elementos generalísimos que diría que han sido positivos. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de la experiencia que se ha tenido hasta ahora, ¿no es cierto?, en la incorporación o el debate sobre los saberes y conocimientos indígenas? Primero, la educación eurocéntrica es un factor de erosión de la diversidad cultural, ¿no? Segundo, obstaculiza la transmisión de los conocimientos e idiomas, especialmente en los jóvenes. Hay un desequilibrio entre los conocimientos exógenos y los endógenos. Hay ausencia de diálogo intercultural e interepistémico, ¿no?, lo que posibilita o ha degenerado también en la expropiación de conocimientos por parte de los saberes y conocimientos indígenas por parte de la academia. Esto también ocurre en el ámbito político. A mi país mismo, los líderes indígenas dicen, bueno, hemos sido expropiados de nuestro propio discurso, porque ahora todo el tema del summa causa, ¿no es cierto?, es apropiado por el Estado y se le da un contenido que interesa a ese proyecto político, más no, digamos, la propuesta indígena. Y esto también puede ocurrir en el ámbito académico. El aprovechamiento de los conocimientos y la libre circulación de la información genera también problemas en relación a la biopiratería y las patentes, ¿no? Aquí hay una tensión importante que debe resolverse con respecto a los derechos, ¿no es cierto?, de la propiedad intelectual colectiva que debe regir de los pueblos indígenas. Bueno, ¿cuáles son los retos, no? Primero, hay que profundizar y debatir entre, digamos, el conjunto de la sociedad, el Estado y los actores, ¿no es cierto?, del proceso educativo, en determinar cuáles son los procedimientos y espacios que permiten el reconocimiento, el ser representados con respeto y sensibilidad para generar un diálogo, ¿no es cierto?, con el conjunto de la sociedad, es decir, un diálogo intercultural, interepistémico. La consulta y el diálogo mutuos con relación, digamos,
en el que debe incorporarse, diríamos, el tema de las lenguas como un elemento fundamental, ¿no es cierto?, para el conocimiento y la interrelación entre las culturas. En esto es importante tomar en cuenta que en la mayoría de los países, ¿no es cierto?, el tema de la difusión y del uso de las lenguas indígenas en el conjunto de la educación superior es bastante limitada. En nuestro caso, que tenemos, me refiero al Ecuador, que tenemos ya más de 26 años de vigencia de educación bilingüe intercultural, no hemos logrado que el mismo sistema de educación bilingüe intercultural orientado a los pueblos indígenas tengan siquiera el 50% de profesores en educación, digamos, bilingües interculturales. Ahora, el Ecuador acaba de aprobar hace un año atrás la ley de educación, denominándola Ley de Educación Intercultural. Es decir, la educación nacional es intercultural en la actualidad. Sin embargo, no existen profesores calificados para la enseñanza de las lenguas indígenas, ni de los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas. Así es que esa es una muy buena intención, que es positiva, pero las condiciones que se han generado para esto realmente está bastante lejos, ¿no? Bueno, aquí quería dejar algunas recomendaciones puntuales. No sé si el tiempo nos da. ¿Sí? Que están organizadas un poco, diríamos, en lo que es el tema del patrimonio, el tema de la ciencia, de la cultura, la cuestión relacionada a la cuestión de la economía, el territorio y la gobernanza, ¿no? Entonces, con respecto a las recomendaciones, es importante que los saberes y conocimientos, tecnologías y prácticas ancestrales sean reconocidas como patrimonio cultural, material e inmaterial, ¿no?, de los pueblos indígenas. Este es un ejercicio que debemos hacer porque es la manera como podemos preservar también, ¿no es cierto?, estos conocimientos para que no sean utilizados o apropiados, diríamos, para uso comercial, ¿no? Los conocimientos y saberes ancestrales son importantes fortalecerlos porque configuran la identidad, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas y por tanto la posibilidad de impulsar relaciones interculturales y de la construcción de sociedades también basadas en el principio de la plurinacionalidad. Hay que promover también la apertura a metodologías y prácticas educativas propias de los pueblos indígenas, ancestrales, ¿no? En esto creo que nos ayudará mucho en el espacio que le va a tocar a Badio Green, precisamente que desarrolló toda una propuesta que él denomina la pedagogía, por ejemplo, de la madre tierra, ¿no?, que vamos a tener la posibilidad de escuchar, y hay varias propuestas innovadoras que son realmente muy distintas, ¿no es cierto?, diferentes a las que se vienen dando en la academia, porque partimos precisamente de que el estudiante, ¿no es cierto?, no es un receptáculo de información y conocimiento, sino es un actor del conocimiento. Por tanto, en esa perspectiva hay que desarrollar estas metodologías. Promover la investigación y sistematización para la construcción de una ciencia propia. Este es un tema también de debate muy fuerte, ¿no?, como ya habíamos dicho al inicio. Pero primero es importante trabajar en la investigación. Y esto es un apoyo importante que pueden dar las universidades a los pueblos indígenas. Pero hay que evitar que esto sea apropiado por la academia, para que haya un diálogo realmente intercultural. Eso implica que los pueblos indígenas tienen que tener sus investigadores y las universidades tienen que ayudar a formar a sus investigadores para que los saberes y conocimientos indígenas puedan tener la posibilidad de estar en igualdad de condiciones en ese sentido, ¿no?, para generar un diálogo interepistémico.
¿no? Y la posibilidad también de que estos aportes puedan, digamos, consolidarse en lo que sería una propuesta epistémica como ciencia para aportar, diríamos, en el bienestar, ¿no es cierto?, tanto de nuestros pueblos como de la sociedad en general. Es importante también que se reconozca los saberes y conocimientos en los sistemas nacionales de educación superior. Esto no se ha incorporado hasta la actualidad, no hay ese reconocimiento. Desarrollar también plataformas virtuales en las lenguas originarias. Bueno, en las plataformas virtuales, en los medios de comunicación, etcétera, es importante también trabajar en eso, porque creo que debemos lograr, por ejemplo, que los medios de comunicación por lo menos deberían tener un porcentaje de la programación, ¿no es cierto?, en el conocimiento de las culturas de los pueblos indígenas y en la enseñanza también de la lengua de los pueblos indígenas o de las lenguas de los pueblos indígenas. Debe haber un reconocimiento también de los sabios y sabias, de los guías espirituales, de los líderes indígenas y de sus saberes mediante mecanismos que se adapten a la especificidad de cada tipo de conocimiento. En la actualidad, pues, estamos desarrollando, digamos, o generando una sociedad basada en la competencia y en el mérito, ¿no?, de las credenciales académicas, la meritocracia. Sin embargo, esta sí es excluyente con respecto a los pueblos indígenas, porque si vamos a impulsar a nivel de la educación, una educación intercultural, ¿cómo impulsamos una educación intercultural si los sabios y sabias, ¿no es cierto?, indígenas no van a participar, no tienen la posibilidad de participar en el proceso de formación? Entonces, esto va a implicar, digamos, que haya, pues, los mecanismos necesarios legales, ¿no es cierto?, que posibiliten que los líderes participen activamente, digamos, que los sabios y sabias y guías espirituales participen activamente en ese proceso. Elaborar también códigos de investigación y protocolos para realizar investigaciones de los saberes, conocimientos, tecnologías y prácticas ancestrales en el marco del derecho a la propiedad intelectual comunitaria y la consulta previa, libre e informada. Hay que incorporar también metodologías de mediación comunitaria y coinvestigación con las comunidades, ¿no? Socializar o devolver o restituir los productos de las investigaciones, ¿no es cierto?, por los medios idóneos a las comunidades. En realidad, una de las grandes preocupaciones que se tienen en los pueblos indígenas es el celo de dar información, porque resulta, como dicen algunos líderes, ahora nosotros no somos ni especialistas en nosotros mismos, porque son, digamos, los investigadores que van, recogen nuestras ideas y son los especialistas en los pueblos indígenas. Fortalecer las iniciativas comunitarias orientadas al intercambio de los saberes, semillas y tecnologías ancestrales a nivel nacional e internacional. Promover convocatorias públicas de investigación que deberían promover los estados, las universidades, para realizarlos conjuntamente con los pueblos indígenas. Hay una experiencia que estamos iniciando a nivel de la Universidad Indígena Intercultural de América Latina y el Caribe, que precisamente hace una semana atrás concluyó un curso de formación de investigación con los egresados de nuestra universidad, con 10 proyectos de investigación al nivel regional, en los que vamos precisamente a promover el tema, digamos, con nuestros egresados, la preocupación sobre investigaciones para resolver problemas concretos, ¿no?, de nuestras comunidades. Creo que ese es un ejemplo interesante que se debería realizar también en las universidades. Promover formas colectivas de protección legal y administración de la propiedad intelectual sobre bioconocimiento. Estimular y fortalecer las diferentes formas de agricultura familiar, campesina, comunitaria. Este es un tema que en realidad a mí me apasiona,
porque la propuesta, ¿no es cierto?, alternativa frente a toda la crisis, ¿no es cierto?, mundial que vivimos, precisamente es el de volver al campo, de lograr ser autosuficientes, de no depender del mercado. Por eso la cuestión es, ¿para qué nos formamos? ¿Para qué formamos en esta universidad? ¿No es cierto? ¿A qué intereses respondemos? ¿Qué universidades en realidad están respondiendo a una propuesta política, a un proyecto de vida de los pueblos indígenas? Entonces, esos son los temas que hay que discutir si queremos impulsar una educación intercultural. Entonces, para nosotros, por ejemplo, las propuestas de educación superior indígena están orientadas precisamente a responder con la formación de talento humano para el fortalecimiento de nuestros propios procesos como pueblos indígenas, ¿no?, de nuestra propia economía. Garantizar la preservación y protección de los territorios ancestrales de los pueblos como condición para la existencia de los saberes ancestrales y sus portadores. Entonces tenemos un gran interés de saber los conocimientos y saberes de los pueblos indígenas. Sin embargo, nosotros mismos como entidades educativas promovemos el extractivismo. Es una contradicción total, ¿no? Promover la elaboración y realización de sus planes de vida, es decir, en los pueblos indígenas, con criterios de pertinencia histórica, cultural y orientados al summa causa, o en español conocido como buen vivir, que asegure la reproducción de las diversidades bióticas y culturales. Y finalmente, fortalecer las formas organizativas comunitarias de los pueblos y nacionalidades indígenas en el marco del libre ejercicio de los derechos colectivos. Y este punto, yo diría, conjuntamente con el tema territorial, para mí son los más importantes, porque sin territorio los pueblos indígenas no pueden existir. Y la forma como podemos desarrollar y fortalecernos como entidades históricas y culturales, ¿no es cierto?, es a través del pleno ejercicio de nuestros derechos, que ya afortunadamente han sido reconocidos tanto al nivel nacional como internacional. Por tanto, estos son como, digamos, algunas ideas generales de recomendaciones, pero que en realidad son también retos importantes que tenemos en el camino que encarar. Muchas gracias.